Kubrick es para muchos el mejor director de cine de la historia, para otros un cretino insoportable. Pero más allá de la persona, las películas de Stanley Kubrick son piezas indiscutibles de la historia del cine y un referente obligado. Stanley Kubrick nació el 26 de julio de 1928 en Estados Unidos. Todos sabemos esta historia. El acercamiento de Kubrick al cine nace a través de una cámara fotográfica regalada por su padre a los 13 años. Comienza a colaborar como fotógrafo en el periódico escolar. También es sabido que Kubrick era un pésimo alumno y que en muchas ocasiones, en vez de asistir a clases, iba al cine. El 12 de abril de 1945, Kubrick caminaba por la calle hasta que se topó con un puesto de periódicos. En los encabezados se informaba sobre la muerte de Franklin Roswell. Kubrick había notado que aquella escena tenía una gran composición fotográfica. La leyenda cuenta que la fotografía que dio fama al joven futuro director a los 17 años fue tomada de manera espontánea, nada más alejado de la realidad. Kubrick convenció al vendedor de periódicos para que posara y fingiera estar triste. Después vendería la fotografía a la revista Look y así iniciaría la leyenda del Kubrick fotógrafo. Stanley cargaba con su cámara por todas partes. En alguna ocasión, en una clase de literatura, Kubrick comenzó a tomar una serie de fotografías a su maestro, quien estaba representando de manera improvisada a Hamlet para sus alumnos. Esta serie fueron vendidas a la revista Look. Poco a poco se veía el interés de Kubrick por la imagen en movimiento. Y contrario a lo que muchos podrían pensar, no eran instantáneas tomadas al azar. Realmente Kubrick cuidaba cada fotografía de aquella secuencia. Mientras seguía vendiendo fotografías, Kubrick terminó el bachillerato con una calificación mediocre que lo alejaba de conseguir una carrera universitaria, así que se dedicó de tiempo completo a la fotografía. Uno de sus fotoreportajes se desarrolla en el consultorio de un dentista. En este se ve la angustia de los pacientes previo al encuentro con el dentista. Kubrick se desplaza por todo el consultorio, tal como si lo hiciera con una cámara de cine. En estas fotografías podemos notar un interés por enseñar personajes a través de los gestos y el entorno. A los 19 años, la revista Look dedicó un artículo al propio Kubrick, quien era definido como todo un profesional de la cámara. Esa edición del 11 de mayo de 1948 fue la consolidación de Kubrick, aunque este seguía teniendo un deseo por hacer cine documental. En 1949, el Kubrick fotógrafo realizaría un trabajo que le definiría completamente y afectaría a sus futuros trabajos: el fotoreportaje dedicado al boxeador Walter Cartier, una serie de fotografías ambiciosas en las que se nota un dominio no solo de la cámara, sino de una narrativa casi cinematográfica. A partir de este trabajo, Kubrick ya sabía cuál sería su primer proyecto cinematográfico. They should only do it when they say, "This is my gun." And then let go again. This is for fighting. This is for fun. Stanley Kubrick siempre se le ha asociado con una imagen de virtuosismo, un perfeccionismo excesivo. Se habla de Naranja Mecánica, 2001, Una Odisea del Espacio o El Resplandor, películas en las que alcanzó su punto máximo como autor. Sin embargo, se ha olvidado por completo su fase como fotógrafo en la adolescencia y la etapa de sus primeros cortometrajes, muchos de los cuales, comparado con lo que vendría después, pueden ser considerados como trabajos menores o meras prácticas. Pero de no ser por estos primeros proyectos, quizá Kubrick nunca hubiera dado el paso de la fotografía al cine. En este video haremos un repaso por aquellas obras olvidadas y de cómo estas afectaron su carrera como cineasta. Puede sonar ridículo, pero lo mejor que los jóvenes cineastas pueden hacer es tomar una cámara y un poco de cinta y crear una película de cualquier tipo. Stanley Kubrick. Desde un principio, Kubrick había tenido un interés por el mundo del cine. Mientras trabajaba para la revista Look, su deseo por hacer películas documentales crecía. A través de un amigo, Alex Singer, Kubrick descubrió que podía hacer un corto documental para March of Time y calculó que podría hacerlo por la mitad del presupuesto habitual de esos cortometrajes. March of Time era una serie de cortometrajes documentales y noticias proyectadas en el cine, antes de la presentación principal. Estos trabajos eran producciones didácticas que tenían un gran alcance de espectadores. Para Kubrick representó su primera oportunidad de entrar al mundo del cine.
En 1950, y retomando su famosa serie de fotografías dedicadas a Walter Cartier, Kubrick realizó Die of the Fight. El cineasta primerizo realizó desde el guión hasta los efectos sonoros de todo el cortometraje. Lo más interesante es que este trabajo fue su primera escuela de cine. Los empleados del lugar en el que rentó el equipo de filmación lo guiaban en el uso de los aparatos. Die of the Fight puede ser considerado como un remake de la serie fotográfica. Como el título del cortometraje lo indica, este documental nos muestra la preparación de Walter Cartier, desde que se levanta hasta el combate. A través de una narración en off típica de ese tipo de trabajos, conocemos la rutina de Walter Cartier y su hermano gemelo, Vincent Cartier. Visto en actualidad, la voz en off es un poco cansada, hasta que en la secuencia de la pelea, esta desaparece y comienza la narrativa cinematográfica pura. Staring you in the face as it barely moves along. But there isn't much of it left now before the main event goes on, and everything's here at last. A pesar de que prácticamente es un cortometraje informativo, en la ópera prima se pueden notar muchos elementos que aparecerán en futuras películas, como la forma en que Kubrick fotografía a los hermanos gemelos mientras caminan rumbo a la iglesia. Quizá este sea el referente directo de las gemelas en El Resplandor. También hay que mencionar que todos los encuadres están muy cuidados, incluso pone la cámara en lugares muy inesperados, como este encuadre desde la lona, mientras los dos boxeadores pelean. Por supuesto se nota un cierto manejo de dirección de actores por parte de Kubrick. Es difícil saber si la relación entre los hermanos gemelos era tan cercana como se muestra en el cortometraje, o solo fue una decisión estética por parte del director. De este trabajo sobresalen el manejo de la cámara en mano y el montaje. Incluso desde ese entonces Kubrick había sido influido por el cine de Pudovkin y sus teorías acerca del montaje. El cortometraje tuvo un costo de $3.900 y fue vendido a la RKO por $4.000. Kubrick oficialmente se había convertido en un cineasta a los 22 años, con una ganancia de $100. Al año siguiente, Kubrick realizaría otro cortometraje, Flying Padre. En este trabajo conocemos al padre Fred, que realiza constantes viajes en avioneta para visitar distintas comunidades que se encuentran a su cargo. A diferencia de su primer cortometraje, este puede ser considerado más como un trabajo de encargo y una práctica estudiantil. También hay que mencionar que Kubrick recibió un anticipo por la RKO para financiarlo, y no recibió una ganancia por su realización. Años después, el propio Kubrick calificaría este trabajo como tonto. Comparado con su trabajo anterior, este no sobresale mucho. Por supuesto hay tomas aéreas llamativas, pero en conjunto con la narración y la mala actuación de los protagonistas, este resulta más un documental genérico de los años 50, que bien podría ser realizado por cualquier director de la época. Una pequeña curiosidad del cortometraje es que llegando al final aparece una historia en la que se involucra una madre y un niño enfermo. El padre tiene que usar la avioneta para llevar a la madre y al hijo al hospital. En esta secuencia aparece la parte más cinematográfica de Kubrick, un poco torpe, sí, pero al final de cuentas podemos notar sus primeros pasos en la construcción de un relato cinematográfico. This is the end of the journey. The airport at Tucumcari. The ambulance is waiting. The hospital is only minutes away. There's no brass band here, no cheering crowds, no newspapermen. En 1953, antes de realizar su misteriosa ópera prima, Kubrick realizó su último cortometraje, Gente del Mar, toda una curiosidad. A diferencia de sus dos primeros trabajos que fueron realizados de manera independiente y después vendidas a la RKO, que era una productora y distribuidora de cine, este último cortometraje fue producido por el Sindicato Internacional de Marinos. Es meramente un trabajo de encargo, aunque también sobresale la visión de Kubrick. Hasta ese entonces
entonces era la obra con mayor duración del cineasta, media hora en total, y su primera película a color. Gente del Mar estuvo 40 años perdida, hasta que en 1993 fue encontrada. Este último cortometraje podría ser considerado más como un video institucional en el que se nos muestran las actividades de los marinos miembros del sindicato y las ventajas de pertenecer al mismo. No hay mucho que se podría destacar de esta obra, salvo algunas cuestiones técnicas. Stanley Kubrick es uno de esos personajes rodeados de mitos. Se dice que Kubrick fue el responsable de la filmación de un falso alunizaje que fue transmitido en televisión el 11 de julio de 1969, que todas sus películas contienen mensajes subliminales, que su última película, Ojos bien cerrados, le costó la vida por molestar y retratar a cierta sociedad secreta. En sí, la obra de Stanley Kubrick es un festín para aquellos conspiranoicos. Pero quizá el misterio y la conspiración en la que sí estuvo envuelto Stanley Kubrick fue la desaparición de su primera película. Durante años, la ópera prima de Stanley Kubrick fue un misterio. Se decía que era tan desastrosa que el propio director había comprado todas las copias para destruirlas. Lo que no sabía es que la compañía Kodak siempre hacía copias de seguridad de sus archivos. En 1980, en un laboratorio de Puerto Rico, se encontró el negativo original, y en 1994 comenzaron a circular copias de la misteriosa película, pero no fue hasta principios del 2010 en que la película fue lanzada en DVD y en plataformas digitales. De hecho, la película es de dominio público y está totalmente gratis en la plataforma de YouTube. Sin duda, Stanley Kubrick debe de estar revolcándose en su tumba. La película fue realizada en 1952, inmediatamente después de terminar su último cortometraje. Para financiarla, pidió prestado $10,000 a su padre, que liquidó una póliza de seguros, y también fue ayudado por su tío, quien era un farmacéutico. Se trasladó a las montañas de San Gabriel en Los Ángeles para iniciar el rodaje, con un grupo de amigos y su esposa de ese entonces. Kubrick tenía 22 años. Miedo y Deseo nos narra las peripecias de un grupo de 4 soldados en las líneas enemigas en medio de una guerra ficticia. Tras estrellarse el avión en el que viajaban, los soldados tienen que cruzar un río que los lleva lejos del territorio enemigo, pero en su viaje se encuentran con otros soldados enemigos, lo que desencadena un enfrentamiento que no hace más que afectar psicológicamente a un miembro del grupo. Después se encuentran con una mujer que los descubre y ante el miedo de ser delatados la toman como rehén. Para infortunio de la joven, es custodiada por el soldado que está al borde de la locura, mientras que el resto del grupo se adentra en el territorio para armar una balsa. Aquí aparece la primera señal de que estamos viendo una película de Stanley Kubrick. Esto no va a terminar bien. Miedo y Deseo apenas supera los 60 minutos y a primera vista resalta el bajísimo presupuesto con el que contaba la producción. Hay muchos elementos experimentales que van desde la narración, como que algunos actores hacen dobles papeles, interpretando a los protagonistas y a los enemigos, o la forma en que se coloca la cámara, dando la impresión de que hay una perspectiva que está espiando a los protagonistas. El rodaje de la película no estuvo libre de complicaciones. Paul Mazursky, actor de la película, contó en una entrevista que antes de que finalizara la filmación se acabó el presupuesto. Kubrick abandonó el set para bajar a la ciudad y pedirle dinero a su tío y así terminar la película. Otro inconveniente surgió en la postproducción. Kubrick, quien se había iniciado en los cortometrajes documentales filmados sin sonido directo, creyó que podría ahorrarse dinero si hacía lo mismo en su película. Lo que no sabía es que la postsincronización era más cara y compleja que la de un cortometraje, y esto disparó el precio total de la producción. Lamentablemente la película nunca recuperó la inversión. Es bastante curioso que la película fuera repudiada por el propio Kubrick. En sus primeras exhibiciones la cinta recibió buenas críticas, aunque según cuenta uno de los actores que participó, en una proyección el público comenzó a reír, en una escena que pretendía ser dramática y aterradora. Mientras esto ocurría, Kubrick comenzó a llorar.
Look, I'm the general. Hey, watch me. Sin duda la película tiene muchos defectos y se nota que la mayoría de los miembros del equipo tenían poca o nula experiencia en la realización cinematográfica, pero aún así es aplaudible que un joven de 22 años se haya aventurado a realizar una película con determinación, a pesar de tener poco presupuesto. Las ideas que queríamos transmitir en Miedo y Deseo eran buenas, pero no teníamos la experiencia necesaria para expresarlas desde el punto de vista dramático. Fue un poco más que una versión en 35 mm de lo que haría un estudiante de cine en 16 mm. Algo bastante curioso de la primera fase de Stanley Kubrick con Miedo y Deseo o El beso del asesino es que estos son los únicos largometrajes que no están basados en libros. Si siguen la filmografía de Kubrick sabrán que la mayor parte de su filmografía son adaptaciones, mientras que estas dos películas parten de ideas originales del propio Kubrick y que fueron guionizadas por un amigo del instituto. Quizá esto podría aplicarse también a 2001, pero esta película fue basada en un cuento. Como El beso del asesino era una producción totalmente independiente, Kubrick vivía a través de cheques de la oficina de desempleo. En Estados Unidos esta es una ayuda ofrecida para aquellas personas que no cuentan con un empleo estable. Prácticamente Kubrick era un indigente cuando estaba realizando esta película. Cuando la película se estrenó, recibió críticas relativamente buenas. En general se clasificó como la obra de un amateur con talento. El propio Kubrick definió esta película un poco por encima de Miedo y Deseo, además de que pudo venderla a un estudio y fue distribuida de manera internacional. Mientras vendía la película, el estudio le propuso realizar una serie de películas de bajo presupuesto, pero Kubrick rechazó la oferta, ya que un amigo le presentó a un joven llamado James P. Harris, quien estaba interesado en producir películas. De esta unión nacería la productora Harris Kubrick, la productora responsable de las películas que convirtieron a Kubrick en Stanley Kubrick. Personalmente, quizá por la mitología que rodea Miedo y Deseo, El beso del asesino me parece poco interesante comparada con la primera película de Kubrick, en el sentido de que esta se encuentra dentro del género de cine negro. Y aunque Kubrick sea Kubrick, el cine negro tenía exponentes como John Huston, Fritz Lang o Hitchcock. Aunque hay que admitir que está realizada de manera correcta y contiene secuencias muy experimentales, le pesa el bajo presupuesto. Aún así, si alguien quiere entrar a esta primera fase de Kubrick, debería iniciar viendo primero esta película, porque es más convencional. Cuando leemos biografías de artistas, ya sean cineastas, pintores o músicos, siempre hay una narrativa romantizada en la que se da la impresión de que estas personas nacieron con un don. En el caso de Kubrick, esta leyenda de genio absoluto y perfeccionista siempre está presente, y esto es alimentado por su adolescencia como fotógrafo. Pero quizá, si nunca hubiera seguido su deseo de hacer cine, posiblemente ahora nadie estuviera hablando de su obra fotográfica. Viendo sus primeros cortometrajes y sus primeras películas, nos enfrentamos a una dura verdad. Kubrick no nació siendo un prodigio del cine. Tuvo que cometer errores y enfrentarse a sus fracasos. Si se hubiese desanimado por las risas del público en su primera película, o tirado la toalla por la falta de dinero para terminar sus primeros filmes, quizá nunca hubiéramos tenido 2001, La Naranja Mecánica o El Resplandor. Quizá en nuestros días glorificamos a Kubrick más por la técnica que por la verdadera raíz de su leyenda, su determinación. Y esta es la tercera parte que cierra esta serie dedicada a explorar la primera fase de Stanley Kubrick, en la que repasamos sus obras menos famosas. En un futuro hablaremos de lo que representó la unión Harris-Kubrick y de cómo esta afectó el resto de su filmografía. No olvide comentar, compartir y suscribirse. Nos vemos en el próximo video.